Muy bien, seguimos en DEF, nos acompaña Tomás Bulat. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Bien? Bien, bueno, y este tema que estamos tratando tiene una beta económica muy importante, ¿no? Por las consecuencias también que esto produce. Sí, a ver, todo lo que tiene que ver con los cambios ambientales te producen varios costos económicos. La primera tiene que ver con qué efectos o consecuencias tenés. Por ejemplo, muchas de las inundaciones que están sucediendo en varios países tienen como causa en general la modificación del cambio climático, por ejemplo. El hecho de que vaya subiendo lentamente la temperatura, que vayan subiendo algunos promedios en nivel de mar. Algunas también, por el otro lado, sequías. Y también en todo esto, lo que tiene que ver con el smog, te va generando problemas en la respiración, vías respiratorias, problemas de salud. Es decir, lo que se llaman los problemas de la salud ambientales, que son nuevos o te van generando nuevos. Así como el hombre genera soluciones para algunos, también genera daños para otros. El tema está que muchas veces de los daños ambientales en general, o sea, de las crisis, es muy difícil determinar, bueno, esta inundación, ¿hubiera sucedido o no hubiera sucedido si esto? ¿Por qué? Porque cuando uno mira la historia, por ejemplo, Tailandia, vamos a ver fotos después, tiene una inundación muy grande. Pero cuando uno va viendo la historia de Tailandia tiene historia de grandes inundaciones. De todas maneras, ¿cómo son los impactos y esto que vale la pena verlo? Se hizo un estudio muy interesante respecto a cuáles son los costos que tienen las catástrofes naturales. Y creo que podés sacar rápidamente. Es que las catástrofes naturales, obviamente, mientras el país más pobre es, más daño económico le ocasiona. Claro. ¿Por qué? Porque los daños son mayores. El típico ejemplo, aunque no tiene que ver con el medio ambiente, pero sí tiene que ver con esto, es el terremoto que sucedió en Chile, que sucedió en Haití. El terremoto fue prácticamente de la misma intensidad, los daños en Chile fueron muy importantes. Ahora, en proporción al PBI, lo que destruyó en Haití, al margen de las personas, digo, la destrucción de esto versus la de Chile es mucho menor. Es decir, cada vez que hay un accidente, una inundación, etc., el daño que produce sobre los países más pobres es proporcionalmente mucho más dañino justamente que los países más ricos. Esto tiene que ver con la incapacidad o no, o sea, de estos países de poder invertir en infraestructura, en mejoras de rentabilidad, etc. Es decir, cuando se analiza cómo tratar una crisis, un país, hay 4 puntos que hay que analizar. El primero tiene que ver con realmente evaluar cuáles, o sea, los riesgos que vos tenés. O sea, ¿qué tiene tu país? ¿Un riesgo de inundación? ¿Tiene un riesgo de un sismo? ¿Tiene un riesgo de un tsunami? O sea, evaluar claramente cuáles son los riesgos ambientales que vos tenés. El segundo es qué infraestructura vas armando de manera que cuando suceda el evento tu país o tu situación esté un poquito mejor. Es decir, los edificios antisísmicos sería una, pero bueno, si tenés inundaciones, ¿cómo tenés eso para descargarlas o qué barreras protectoras tenés? Es decir, ¿qué inversión en infraestructura hay? La tercera tiene que ver, cuando te suceda, nunca vas a poder evitar el daño. O sea, ¿qué mecanismos de emergencia tenés como para que eso suceda? Por ejemplo, lugares para la gente que vive en lugares que quizás se inunden, ¿dónde los llevo? O sea, tener infraestructura para poder llevarlos. Y la cuarta, y no menos importante, es los estados, qué fondos financieros y medidas financieras están teniendo para cuando suceda la catástrofe, efectivamente tengan la plata disponible para poder luchar contra la emergencia. Estas 4 clasificaciones, de hecho, las utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo para armar un índice muy interesante, que es cuán preparado está para las catástrofes los países. Se lo hacen para Latinoamérica. Bueno, este indicador tiene un cierto nivel que se dice, bueno, a partir de acá están todos bien preparados. ¿Sabes cuántos países están bien preparados en América Latina? ¿Cuántos? Ninguno. O sea, digamos, ¿por qué? Porque todavía primero, la población se sentó en lugares donde después vinieron los problemas, es decir, que es al revés. Pero hoy lo podríamos evaluar. Ahora, evaluar implica quizás erradicar gente. Viste que aún en el propio Buenos Aires se está radicando gente alrededor del riachuelo. Es decir, ¿por qué? Porque el riachuelo antes era un lugar relativamente tranquilo, no es que tengas inundaciones, pero las enfermedades la contaminación te está matando, tremenda. es algo nuevo. Sí. Entonces las tenés que sacar, tenés que limpiar a la vez el riachuelo. O sea, tenés que empezar a movilizar gente, sacarla, etc. Y entonces recién ahora se está empezando a hacer un grado de inversión y prevención en tratar de entender bien los fenómenos de la naturaleza y tratar de que los daños económicos que ocasionen ellas sea lo menor posible. Claro, obviamente es preventivo también. En la medida que no sigamos con el calentamiento global y qué sé yo, se evitarán seguramente algunos daños como inundaciones, etcétera, pero son los menores. Entonces, por el lado de las catástrofes. Por el lado de la salud. Por el lado de la salud, los impactos se están tratando de evaluar nuevamente. Si vos tenés una inundación grande, donde tenés muchos muertos, la infraestructura es mala, empezás a tener todos los problemas de, ¿no?, como tuviste en Haití, te viene la malaria, Entonces los impactos ahí realmente de salud son enormes. Pero los nuevos, en las sociedades modernas, los impactos todavía no son demasiado relevantes.
Bueno, en conclusión sacamos la importancia de la planificación, ¿no? Entre lo que nos decía el doctor Baladelli y lo que nos estás diciendo Exactamente, vos. de entender eso, porque si no los daños cada vez son mayores y los sufren por desgracia los más pobres. Vamos a ver qué pasó en el mundo. Dale, veamos. Mira esta foto de Londres, ¿no? Indignados por todas partes, ¿no? E indignado por todas partes, ¿sí? Stop betting on hunger, es decir, dejen de apostar con el hambre. Así que, bueno, y esto obviamente si es en Londres tiene que tener el bombín tradicional, ¿no? Si no, no puede ser. ¿Qué pensás, Tomás? ¿Van a tener un buen resultado, recepción, este movimiento de los indignados? No, yo creo que es un movimiento que tiene mucho movimiento de ganar la calle, pero no tiene una... No va a tener un reflejo en políticas no, concretas, ¿no? En cambiar esto. Para nada. A ver, vamos a ver la siguiente. Que tiene que ver con lo que justo mencionabas vos, ¿no? Las inundaciones en Tailandia. Vimos la otra vez también una fotografía de un Buda todo inundado, sumamente impactante, ¿no? Así es, bueno, ya siguen varios y de hecho decíamos medio broma, medio en serio, pero después de que Tailandia tiene una gran inversión últimamente por la mano de obra que tiene, etcétera, de producción de un montón de componentes de computadora. Uno de los lugares donde más se hace discos rígidos es Tailandia. Y el precio de los discos rígidos acaba de dispararse porque justamente la producción se terminó. Terrible las inundaciones en Tailandia. Sí, ponerse en la piel de esa gente, ¿no? Que tiene que vivir esa situación. Bueno, acá tenemos la revista Prospect y sería interesante ver la tapa ahí que ya vemos muy en pequeñito, ¿no? Que dice demasiada gente, mirá lo que es esta fotografía, ojalá la gente la pueda apreciar bien desde su casa. Ahí abajo hay una suerte de camión, no alcanzamos a ver más que las ruedas y un montón de gente encima dando cuenta, ¿no? de la situación que se va a venir en el mundo, ¿no? ¿Seremos demasiados para este planeta? Estamos teniendo los 7.000 justamente ahora en este semestre, en algún momento, digo, no es exacto, va a ser los 7.000. Se calcula que en el 2025, en 14 años más, vamos a hacer 8.000 y para el 2050 9.000 millones de personas. Evidentemente el planeta tampoco aguanta tanta población con el nivel de tecnología que tenemos hoy. Es decir, no se puede darles, no para darle todas las comodidades que tiene que tener. Claro. Así que me parece que otra vez se viene muy bien la discusión sobre respecto a la cantidad de población que tenemos, pero es cierto también que va bajando, o sea, la tasa de crecimiento poblacional en el mundo, en la medida también que la gente tiene más ingresos, va disminuyendo. Pero a la hora de intervenir, ¿no? Sobre ese tema, la discusión va a ser fuerte. Absolutamente, pero hay que hacerlo. ¿Sabes qué? El problema es que ya somos too many, somos demasiados. Y cada vez queriendo vivir más cómodamente, con lo cual una combinación medio complicada, exactamente. Bueno, vamos a vernos a nosotros ahí, defonline.com.ar, y como siempre la posibilidad que vemos ahí en la parte derecha inferior, de ver los programas, no solo este programa, sino también todos los anteriores. Así es, y los temas importantes que tienen que ver en este caso con la energía, por los problemas que hay con justamente Yacyretá y la controversia con Paraguay, y también las medidas que ha tomado el gobierno nacional, por ejemplo, de la obligación de liquidar divisas, tanto de las mineras como las petroleras. Así que noticias que tienen que ver con la actualidad, pensadas más profundamente, y los temas que se vienen también. Y en Twitter, @DefDigital, para mantenerse informados permanentemente. Así es. Así Def Noticias. Def Noticias. Bueno. Muchas gracias, Tomás. Por favor, Muriel. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la semana próxima.